Bueno, hermanos, qué bendición y qué alegría volver a estar juntos en esta oportunidad y como siempre pensando en continuar con la caminata que Dios nos ha permitido haber empezado. Y muchas veces tenemos que tratar de ubicarnos en qué es lo que Dios quiere que nosotros digamos a su pueblo. Y para eso yo en esta mañana he sentido la necesidad de hablar acerca de cómo el Señor quiere hacernos sus sacerdotes y también sus reyes si pudiéramos alcanzar ese grado. Pero para eso empecemos abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer en el verso 1. Apocalipsis capítulo 5, verso 1. La Biblia dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Fijémonos algo aquí y vamos despacio para poder entender un poco, porque este libro en sí es muy profundo para entenderlo, pero al mismo tiempo es necesario tratar. Apocalipsis capítulo 5 empieza con la palabra y eso es una sucesión cronológica del capítulo 4, ahí donde el apóstol Juan ha visto el trono y ha visto los habitantes que hay en el cielo. Y ahora los ojos de la atención de Juan se centran en la mano derecha de la majestad en las alturas. Dice que en su diestra está un rollo escrito por ambos lados, el cual está sellado con 7 sellos. El capítulo 5 del libro de Apocalipsis es el que contiene algo de los sellos. Entonces la apertura de estos sellos será la clave para lo que acontecerá más adelante en el resto del libro. Como ustedes saben, en la actualidad hay muchos escatólogos que están intentando adivinar en qué tiempo vamos. Y en realidad lo que debiéramos de estar tratando de descifrar es qué nos está diciendo Dios a través de lo que está pasando. Y no nos ubiquemos en aislar los eventos en el sentido de pensar que por lo que me está pasando a mí ese es el fin del tiempo, o lo que le está pasando a una nación ese es el fin de todo. No es cierto. No. Lo que es la Biblia muestra lo que es toda la tierra, o sea, toda lo que es la tierra e inclusive el universo mismo está regido por las cosas que la Biblia tiene escritas. Entonces la apertura de estos sellos va a ser la clave para lo que acontecerá más adelante en el resto del libro. De hecho, los sellos están vinculados a juicios. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la apertura de los sellos dará lugar a una sucesión de 3 juicios. Y aquí vamos poniendo más atención a eso. Va a pasar en primer lugar los 7 sellos. Y a continuación de los sellos va a suceder las 7 trompetas. Y después de eso las 7 copas, que son las últimas 7 plagas. Pero yo no quiero hablarles de eso hoy, sino que voy a hablarles acerca de lo que el Señor quiere que seamos sus reyes y sacerdotes. Y para eso tenemos que tratar de entender de que de los versos 2 al 5, el Señor dice que cuando Juan escribe y dice allí, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro,
ni aun mirarlo. Y Juan, el apóstol que escribe el Apocalipsis, dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, por supuesto, esa es una visión en el cielo, le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La pregunta es, ¿quién es digno de desatar los sellos del juicio? Nadie fue encontrado. Nadie, ni en todo el cielo ni en la tierra. Entonces uno de los ancianos declaró a Juan, quien estaba llorando, que el león de la tribu de Judá había vencido para abrir el libro. Y esto, amados hermanos, se refiere al linaje davídico de Cristo, quien como David en tiempos pasados venció a todos sus enemigos. Jesús en la cruz derrotó a nuestro archienemigo, a Satanás. El Señor Jesucristo es el único que fue encontrado digno de abrir este libro y los 7 sellos. Ahora, tuvo que pagar un precio enorme por todo eso, ¿no? Y nadie, lógicamente, fue capaz de pagarlo, con excepción del Hijo de Dios, que dio su vida en rescate por todos. Cristo fue encontrado digno de abrir el libro porque como Cordero de Dios sin mancha, sacrificó su vida por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Amén. Entonces, el hecho de que el mismo cielo y la deidad se rijan por la necesidad de ser encontrados justos en todas sus acciones es algo que merece nuestra atención y una seria consideración. Siempre en los mensajes que predico, trato de hacerles conciencia de que meditemos lo que hacemos, cómo llevamos nuestra vida y que podamos reflexionar en todo lo que hacemos, porque de nada sirve llamarnos cristianos si en realidad no estamos haciendo lo que Dios quiere. Ese es un tema que debe discutirse con detalle, pero continuando, la deidad puede ordenar que se le adore, no solo por lo que ellos representan, sino por lo que han hecho, por sus obras. Ellos ordenan la adoración y eso también está ahí escrito en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Pero siguiendo más adelante, vemos en los versos 6 y 7 del capítulo 5 de Apocalipsis y dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esa declaración la da el apóstol Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis. No es una interpretación humana la que se está dando ahí. Y todavía dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Qué importante, ¿no? Si usted y yo nos ubicamos, qué experiencia más bella la del apóstol Juan, cuando él tiene ese privilegio de ver todo esto. Y quizás sería bueno pensar un poquito por qué. Y quizás llegaríamos a la conclusión de que este apóstol realmente empezó bien y sin duda alguna terminó bien, para que el Señor le diera ese privilegio de escribir para toda la humanidad lo que habría de venir en el futuro. Al volverse, Juan vio al Cordero inmolado del Calvario, que estaba en pie en medio del área del trono y entre los 4 seres vivientes y los ancianos. ¿Sabe que Cristo tiene juntamente con el Padre la única preeminencia en los cielos? Esta no es solo una distinción que le fue
conferida por el Padre, sino que Él se hizo digno de ella. Pero usted va a decir, bueno, pero ¿por qué no dice tanto y dijo que el tema era los sacerdotes? Sí. En Filipenses 2, de los versos 7 al 11, dice acerca de Cristo. Sino que ahí menciona que Cristo, Él, o sea, Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabe qué importante es eso? Él no vino aquí con nosotros simplemente como si fuera Dios de una sola vez e intocable y de alguna manera con todos los poderes para demostrarnos que Él era así. No, Él vino aquí, encarnó, vivió todas las diferentes situaciones y circunstancias que la vida puede darnos. Por eso dije al principio, no piense usted que por lo que usted está pasando, ya el fin del mundo se está dando. Pudiera ser el fin de su vida, probable. Pero no, pudiera también ser una prueba que está pasando en su vida para que simplemente usted también un día pueda sentir que ha pagado el precio por ser creyente en Cristo Jesús. Qué importante eso, ¿no? El Señor tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Póngale atención a esa frase, obediente hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Una de las cualidades humanas, y todos tenemos eso, es que la desobediencia nos persigue. La desobediencia nos convence para hacer lo contrario a la obediencia. Lógicamente hay que pagar un precio y cuesta mucho ser obediente. ¿En cuántas cosas hemos sido desobedientes? Dios lo sabe. Sin embargo, nosotros deberíamos siempre reflexionar y pensar, Señor, por favor, ayúdanos. Y cuando decimos ayúdanos, no digamos así, y te lo dejo, Señor, a ti. No le ande dejando nada al Señor. Mejor practiquemos el ser obedientes para que podamos sentir esa bendición que estamos intentando lograr, lo que el Señor quiere que logremos. Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso fue lo que hizo que el Padre lo exaltara. La palabra sumo es a lo máximo, a lo completo, al total. No había más grado que darle, a lo sumo, al total. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y oiga esto, y debajo de la tierra, el infierno. El infierno mismo tiene que arrodillarse delante de nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros los de la tierra, ¿qué? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por su obediencia al Padre, yendo a la cruz y muriendo por la humanidad, Jesús obtuvo la preeminencia. Por eso podía acercarse y tomar el libro de la mano de su Padre. Amén. Y si vamos de nuevo siempre al capítulo 5 de Apocalipsis, pero en los versos del 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Oiga eso. Todos se postraron, a excepción del Padre. Se postraron delante de Él. Y vea lo que pasa aquí. Habían músicos ahí. Qué vergüenza da cuando una persona se nombra músico, pero en su realidad lo que tiene son
ambiciones. Estos tenían arpas. Y yo no creo que tenían arpas para adornos de algún lugar. Era para adorar al Señor. ¿Se acuerdan que David también tenía una arpa? Para adorarle a Él. Y copas de oro llenas de incienso. ¿Se acuerdan que aquí mismo dice que son las oraciones de los santos? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ponga atención a lo que voy a decir ahorita. Aquí entramos al tema. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hace unos días uno de ustedes envió una nota diciendo que alguien preguntaba si los cristianos reinaremos en el milenio. Y aquí responde eso: sí, vamos a reinar en el milenio. Pero miren esto. La meta nuestra, en primer lugar, antes de ir a la eternidad, es capacitarnos, como ya dijimos en el mensaje, obedecer para llegar a esta categoría de convertirnos en reyes y sacerdotes. En este momento, allá en el cielo, los 4 seres vivientes y los ancianos se postran delante del Cordero de Dios que ha quitado los pecados del mundo, el Salvador de la humanidad. Jesucristo no solo nos ha redimido, hermanos amados, sino que, como lo manifiesta constantemente la palabra de Dios, nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta debe ser nuestra visión para calificar. Pero oigan esta palabra: calificar. No nos autonombremos de una sola vez sacerdotes, reyes. Tengamos cuidado al hablar, y también tengamos cuidado al dirigirnos a Dios, porque es Él quien está calificándonos. Él es el que da el valor para que nosotros podamos pasar de una escala a otra. Tenemos que calificar, hermano, para que el Señor nos halle dignos de gobernar y reinar con Él. Necesitamos calificar, y para calificar serán nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra moralidad. Es lo más difícil para la humanidad, la moral. ¿Sabían ustedes que cada vez la humanidad va a ir cayendo en una moralidad horrible? Yo no sé si ustedes, pero yo veo televisión, no niego eso. Veo televisión y al final de ciertos programas ponen escenas de hombre con hombre, mujer con mujer, porque la moralidad de la humanidad cada día va cayendo. Nuestra visión debe ser calificar, amados hermanos, o para que el Señor nos halle dignos de gobernar y reinar con Él durante el reino milenial que viene después de esta dispensación. Cristo es el Rey de Reyes, pero también es el sumo sacerdote de nuestra fe. Amén. Él es el sumo sacerdote. Él es un rey sacerdote. En las Escrituras, la combinación de estos dos cargos se ve primeramente en la vida de Melquisedec, allá en Génesis capítulo 14 y en el verso 18, quien fue sacerdote de Dios y rey de Salem. Salem es el antiguo nombre de Jerusalén. Cristo era del linaje de David, a través de la tribu de Judá. Es rey por descendencia. Sin embargo, a la tribu de Judá no se le
prometió sacerdocio, mas Dios hizo a Cristo sumo sacerdote de nuestra fe según el orden de Melquisedec. Dios desea transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo y esto implica ser hechos reyes y sacerdotes. Pero déjeme decirle de nuevo aquí, la obediencia es un factor muy importante en la escala de crecimiento que nosotros debemos de llevar. Yo sé que a usted le parece muy elevado este mensaje, no importa. Algún día entenderemos que si queremos ver la meta, al principio la vamos a ver muy difícil. Sin embargo, cuando el atleta se ha entrenado y logra esforzarse paso a paso, un día llegará a lo que es la meta, aunque llegará rendido, cansado, agotado, pero sentirá felicidad cuando llegue a la meta y le diga al Señor, lo lograste. El designio original de Dios para los hijos de Israel era que fueran todos reyes y sacerdotes para Él. Eso era lo que Él quería para Israel. Pero el Señor les dijo en Éxodo 19, versos 5 y 6, cuando los hubo sacado de Egipto, ahora pues, oiga esto, por favor, óigalo, y a usted le digo así, óigalo, óigalo. Si diereis oído a mi voz, en otras palabras, si me pones atención, si obedeces a mi voz. Y le dice una segunda frase, y guardaréis mi pacto. No solamente tenemos que ser obedientes, sino aprender a oír la voz. Por eso en mensajes anteriores he intentado tratar de hacerlo entender que debemos oír la voz de Dios y ahora nos dice que guardemos su pacto. ¿Qué es su pacto? Es la Escritura, son los mandamientos, que guardemos su palabra. Porque cuando guardamos su palabra, no solo guardamos un aspecto que nos conviene, sino que hay partes que no nos conviene carnalmente, pero sí nos conviene espiritualmente. Y él le dice al pueblo de Israel, ahí en Éxodo 19, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No solo Israel debe nombrarse la tierra prometida como alguien le ha titulado. No, necesitamos aprender. Número 1, obediencia. Número 2, oír la voz de Dios, guardar su pacto, para que Él nos llame su especial tesoro. ¿Ven? Y vosotros me seréis un reino, pónganle atención a esto, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Escriba esta frase o deténgala en su memoria. La condición para convertirse en este reino de sacerdotes era oír su voz y guardar su pacto. Amén. No obstante, al poco tiempo los israelitas comenzaron a desobedecer al Señor. ¿Y cuántos de ustedes y yo somos así? Oímos algo que nos impacta, nos quebranta, podemos hasta llorar y hasta prometer al Señor no hacerlo, pero de repente se nos olvida. El pueblo de Israel se le olvidó y al cabo de un tiempo corto fabricaron un becerro de oro para adorarlo como a su Dios. En Éxodo 32. Después de esto, el sacerdocio se le dio exclusivamente a la tribu de Leví. Y el reino y trono de Israel fue dado exclusivamente a la tribu de Judá. Por lo tanto, el deseo de Dios para todo su pueblo de hacerlos reyes y sacerdotes para Él no se cumplió en la nación de Israel. Pero los propósitos de Dios siempre se llevan a cabo, no van a quedar en vano. Por consiguiente, el Señor en la era neotestamentaria, o sea, nuestra época,
nos ha dado a nosotros, a usted y a mí, por supuesto, con las condiciones que ya vimos, con la calificación que Él nos va a dar, como creyentes, esta promesa de ser reyes y sacerdotes. En la primera epístola del apóstol Pedro y en el capítulo 2 y en el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa escogido? Había una gran cantidad de candidatos, pero ustedes fueron escogidos. Esa es la palabra escogido. Y todavía menciona el apóstol Pedro, real sacerdocio. O sea, unas personas que vienen de la realeza. Nación santa. Yo creo que está hablando a Israel, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados a ser un real sacerdocio. Miren, hermanos, quizás después de meditar en este mensaje pudiéramos decir, qué difícil es. Pero ¿saben una cosa? Nuestro Dios tiene poder ilimitado. Y Él conoce nuestras debilidades. Él sabe quiénes somos. Él sabe que ustedes como jóvenes están atravesando tantas carnalidades y tentaciones que algunas veces se les hace difícil negarse. Sin embargo, no olviden que Dios tiene poder. La palabra griega para real significa de naturaleza real, o sea, viene de reyes. ¿Y por qué viene de reyes? Porque somos hijos de un gran rey. Y sabe que esta misma palabra se deriva de la palabra griega basileos, que es el vocablo para rey. Es así que vemos nuestro llamado a ser reyes y sacerdotes y a reinar con el Señor. Sin embargo, al igual que Israel, debemos obedecer diligentemente la voz del Señor y guardar su pacto para que se efectúe esta promesa en nuestra vida. Un rey gobierna y reina. Y el Señor quiere enseñarnos a reinar en esta vida. Póngale atención a esto. Yo sé que golpea, duele. Si usted y yo no hemos aprendido a reinar en nuestra propia vida, no podemos reinar en el futuro, mucho menos en el gobierno de Dios. Déjeme decirle algo aquí. Como persona individual necesitamos gobernar. El espíritu en cada uno de nosotros debe gobernar nuestra propia alma. Porque en el alma vienen las tentaciones, las emociones, las carnalidades y todo tipo de pecado, de deseo que hay dentro de nosotros. Pero nosotros mismos pidámosle al Señor que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él va a ayudarnos a gobernar mediante nuestro espíritu a todas las carnalidades del alma. Y ahora pensemos en el hogar. Esto duele todavía más. ¿Cuántos hogares hay donde la mujer está gobernando? Y no soy machista, yo creo que no. Pero quiero decir esto, la Biblia no enseña así. La Biblia dice que hay cabeza, hay cuerpo, ¿sí? La cabeza es Cristo en la iglesia y los miembros son el cuerpo. Pero hablando de un matrimonio, el esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Y, amadas hermanas que van a ver este video, piensen muy bien en lo que digo. Cuando una mujer experimenta amabilidad, suavidad, sencillez, cariño, eso hace que el hombre no sea lo que se llama un machista, sino que eso hace que un hombre sienta
el deseo de complacer, pero primero tiene que consultar a su cabeza, que es Cristo Jesús. Si no gobernamos en esta vida, no gobernaremos en la eternidad. Es en esta vida que calificamos y nos capacitamos para la primera resurrección y para gobernar y reinar con Cristo. Amén. Un rey es un vencedor y nosotros debemos de ser más que vencedores en cada situación, como dice Romanos 8:37. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La clave para triunfar sobre las circunstancias está en nuestra actitud. En otras palabras, cómo actuamos. No debemos quejarnos, sino vencer cada prueba y tentación para poder ser reyes. Esto nos lleva a meditar. Amados hermanos, en primer lugar necesitamos ver el esfuerzo del Señor Jesucristo para convertirse en nuestro Salvador. Y en segundo lugar nos llama a obedecer. Pero tenemos que calificar para llegar a ser reyes y sacerdotes para su gloria. No por un cántico que hagamos llegaremos a hacer eso. No, necesitamos esforzarnos. Hay cosas que hasta temblamos por no hacerlas. Pero más vale meditar, pensar en no ofender y desagradar a aquel que nos llamó a ser reyes y sacerdotes para su gloria. Déjeme orar por usted para que al oír y ver este mensaje, usted pueda decir, necesito tu ayuda, Señor. Padre, en esta preciosa mañana, te ruego que vengas a mi vida, que toques mi espíritu, Señor, y moldees mi alma para que obedezca a tu santa voluntad. Necesito, Señor, calificar para llegar a ser un rey y sacerdote para tu gloria. Por supuesto, para gozar de los privilegios que tú ofreces para aquellos que te aman. Señor, visita los hogares. Medita, Señor, en el hombre rebelde, en el hombre machista que quiere gobernar por fuerza, pero también llega a la mujer hombruna que quiere gobernar a su marido a través de negarse o seducirlo o en fin, imponerse de alguna manera. Llega, Señor. Ayúdanos, Padre, a moldear nuestras vidas para ser reyes y sacerdotes. Como tú dices en Filipenses, a humillarnos como te humillaste tú. Que siendo Dios, te humillaste para poder lograr el objetivo que el Padre puso para que tú lo hicieras. Que nosotros podamos hacer lo mismo. Señor, bendito seas para siempre. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.